empezamos a recibir. Ah, vale, que está grabándose. Empezamos a recibir clases de debate en la ESO, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues empezamos a movernos por este mundillo. Y bueno, lo normal que una persona sienta a la hora de hablar en público es miedo, ¿no? Cuanto menos nerviosismo, cómo va a expresar lo que quiere decir. Entonces, fue importante para nosotros empezar pronto porque cuanto antes empiezas, antes te quitas todos los miedos. En cualquier caso, que gente que todavía no haya debatido y que empieza ahora la universidad, hay tiempo de sobra. Entonces, bueno, empezamos a debatir. El primer torneo al que fuimos fue en Sevilla, en Conacento, que es una organización que organiza debates para gente de bachillerato. Después fuimos con el equipo a Málaga, a Cánovas, estuvimos ahí también debatiendo. Y luego, cuando ya salimos del colegio, del bachillerato y empezamos la universidad, vimos la necesidad que había, tanto para nosotros, de no haber encontrado ninguna organización en la que seguir debatiendo, y también la necesidad de la universidad en sí para que la gente que entrara encontrara un sitio en el que aprender a debatir. Porque nos consta que cualquier universidad que aspire a algo bueno o con proyección debe tener un club de debate. Entonces, cogimos 4 o 5 amigos que veníamos con una idea similar y fundamos el club hace ya 3 años. Y la verdad que es un orgullo que ahora, 4 años después, que me acuerdo que fue hace 2 o 3 meses que hicimos el cambio de junta directiva, ahora mismo el club esté así. Hay mucha más gente, hay gente con muchas ganas, gente con mucha proyección, y la verdad que me alegra muchísimo. Y ahora vamos a lo que es la introducción en sí, ¿vale? La introducción en el debate académico es la primera intervención de las 4 que hay, ¿vale? Para los que sois novatos, os hago un resumen de las posiciones en un debate académico. Y son 2 equipos, a favor y en contra. Y en primer lugar habrá la introducción, después vienen las 2 refutaciones y por último la conclusión. Bueno, ¿por qué es importante la introducción? Y yo soy introductor siempre o casi siempre, y en esto me he dado cuenta de que es una verdad como un camión, que nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión, y la primera impresión en un debate académico la tiene el introductor o la introductora. Entonces, la persona que va a introducir debe de ser carismática, debe de tener gancho con la gente, y a su vez la introducción ser un, 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 una posición en la que de primeras el público se quede impresionado, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de la estructura de la introducción. En primer lugar, la introducción empieza con un exordio, o suele empezar con un exordio. ¿Qué es un exordio? Un exordio es una pequeña historia, es un storytelling de 30 a 40 segundos, yo que sé, un poema, una historia que tenga relación con el tema que se va a tratar de primeras, ¿vale? Tú llegas ahí, subes al atril y sueltas en medio del silencio que se hace previo a una intervención el exordio. Entonces, eso crea un vínculo con el público y dice mucho del equipo que va a empezar a exponer sus argumentos. Una vez que el exordio esté finalizado, el introductor presenta al equipo. Muy importante, porque tened en cuenta que los jueces son de diversas características. Hay jueces que saben mucho de debate, otros jueces que son políticos, que son empresarios, que son profesores, es decir, gente que no tiene por qué saber ni de qué va el tema, ni la estructura de un debate académico. Entonces, una vez acabado el exordio, el introductor presenta: buenos días, buenas tardes, mi nombre es tal y formo parte del equipo que está a favor o en contra de la pregunta en cuestión, ¿vale? Importante, porque en ese momento, porque también cuando yo he sido juez de debate hace 4 o 5 años en la organización esta de la que formaba parte, y es súper importante cuando vas de un debate en otro, en ese momento el juez hace así, con un papel, hace una rayita y pone Carlos, a favor o en contra, automáticamente. Y puede ser que esté despistada la persona. Entonces, vamos a hacérselo fácil. Eso es lo importante, que el que comunica, el que habla, haga fácil todo lo que está diciendo. Como empecéis con los líos y enrevesados, la persona desconecta, ¿vale? Entonces, una vez que el exordio se acabe, viene la presentación. Y la presentación de sí mismo, del equipo, y los agradecimientos. Es una cortesía que se suele hacer al público, en primer lugar a los jueces, al público y a
el equipo contrario. ¿Vale? Una vez que ya hemos pasado del exordio y de la presentación, ahora viene el contexto de la pregunta. Súper importante, porque en este momento el equipo que está hablando va a definir el marco de la pregunta, ¿vale? Es decir, el terreno de juego, dónde se va a jugar la pregunta, ¿vale? Entonces, aquí es fundamental que el equipo acote los términos. Y hago referencia a, por ejemplo, términos verbales, que la pregunta deje juego. Por ejemplo, es importante, yo qué sé, la pregunta del jueves. Es importante, o sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Se va a crear uno? Que, que sea beneficiosa la existencia de un organismo que controla fake news. Ok, pues ahí, por ejemplo, es beneficioso cuando ahora, en el futuro, lo hubiese sido más beneficioso antes para evitar algunos males mayores después. Es decir, el tiempo verbal de la pregunta, ¿vale? Así como definir los conceptos, porque un concepto puede ser interpretado por un equipo de una manera o de otra. Y ahí es como juegan las definiciones. Entonces, en el momento en el que tú acotes el terreno de juego, el marco de la pregunta, ahí el equipo tiene mucho ganado, ¿vale? Porque en el caso de que el equipo contrario venga con un concepto diferente, ahí es cuando tú tienes que saber enfocar en la pregunta a los términos en los que tu equipo quiere que se juegue. Y si el equipo contrario, teniendo un conceptos diferentes, acepta tus términos, probablemente hayas ganado. Porque al final se está hablando de lo que tú quieres que se hable. Y eso es fundamental. ¿Ok? Entonces, volvemos. Exordio, presentación, conceptualización de la pregunta o el término. ¿Ok? Una vez que ya está todo esto claro, se pasa a los argumentos del equipo. Y en la argumentación, no sé si vais a dar después otra formación en argumentación, es fundamental la técnica que se conoce como ARE, ¿ok? El ARE es una unión de tres palabras que a la hora de argumentar es fundamental. Argumentar, ¿ok? La evidencia y la inferencia, que se llama. Es decir, tu argumento por un lado, tu evidencia, es decir, datos o opiniones científicas o de relevancia que apoyen a ese argumento y la inferencia, es decir, el razonamiento entre ese argumento y esa evidencia. Esa es la manera que tiene que estar construido un argumento y eso es fundamental de cara a explicarlo y de cara a cualquier cosa. De hecho, por ejemplo, después en los exámenes de derecho, yo estudio derecho, es súper útil utilizar la técnica del ARE, porque al final hay un argumento, hay una evidencia y la inferencia es el razonamiento. Esa inferencia es la que tenéis que vosotros que explicar en cada argumento. Es decir, el razonamiento de el argumento que estás diciendo y la evidencia. Ok. Normalmente los argumentos suelen estar planteados en tres bloques, o tres argumentos clave, o dos argumentos, para no marear mucho a la gente. Y como consejo personal, nosotros lo que hacíamos siempre era poner a cada argumento un nombre. Por ejemplo, lo típico, argumento económico, social, político. O si ya le queréis dar otra vuelta, nombres diferentes a cada argumento. Eso es fundamental porque al que está oyendo, al que está recibiendo la información, le va a facilitar mucho saber los argumentos de tu equipo. Porque ten en cuenta que un debate dura cerca de 30 a 40 minutos. En 30 a 40 minutos se van a decir muchas cosas. Y al final gana el equipo. Cuando todo esté en silencio, el público y los jueces sean capaces de recordar lo que se ha dicho. ¿Ok? Entonces, argumentos dichos, pregunta contextualizada, equipo presentado y antes el exordio. Y lo último que ya queda en la introducción sería el cierre de la pregunta. Es decir, una vez que ya se ha contextualizado y ya se ha argumentado, cerrar la pregunta. ¿Y cómo se cierra la pregunta? Bueno, pues es súper importante que las introducciones tengan unos inicios cautivadores y unos finales contundentes. Esto es, el inicio cautivador empieza con el exordio, es decir, ganarte al público, empatizar con el público, decir, hostia, este tío es bueno, este equipo ha trabajado, y finales contundentes. Es decir, una vez que yo he soltado ya toda la chapa de la introducción, cierro. ¿Y cómo cierro? Cierro con este argumento, con este argumento y con este argumento. Y repito lo mismo para cerrar. Entonces, en ese día de repetición es fundamental también que durante todo el debate tenga el equipo una idea fuerza. Esa idea fuerza puede ser una frase o un eslogan
que el equipo va a repetir durante todas las intervenciones. Esto es un consejo ya para todo el debate. Por ejemplo, yo me acuerdo de una charla, de un debate que fue hace 5 años, el debate que fuimos en Málaga, que nos dijo el equipo contrario: una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Fijaros si fue repetitivo en todo el debate esa frase, que todavía me acuerdo. Y salió el introductor y dijo eso. Salió el refutador y terminó con esa frase. El segundo refutador fue con la misma frase. Y el conclusor volvió con la misma frase. Y al final, el jurado se queda con tus argumentos y con tu frase. Una cadena es tan fuerte como su lado más débil. Evidentemente, esa frase en ese momento tenía contexto y tenía sentido con el argumento, con el tema que se estaba tratando. Pero para que veáis lo importante de tener un eslogan y una idea fuerza que repetir en todas las intervenciones. ¿Ok? Entonces, volvemos a repetir ya y ya cerramos la estructura de la introducción. Empieza con un exordio, después va la presentación del equipo y saludos al jurado y al público y al equipo contrario. Después pasaremos a contextualizar y definir el marco de la pregunta. Después vienen los argumentos, siempre hechos con la regla que os he dicho del ARE, y a cada argumento se le pone un nombre. Y por último, el cierre, ¿ok? En el que se repite la idea fuerza y se repiten los argumentos para cerrar y dar una sensación de intervención compacta. Y ahora vamos a el introductor, ¿ok? Al papel del introductor en sí. Importante, salir del atril. Hay que salir del atril. Cuando una persona está hablando, se queda en el atril cogido de una sensación de miedo acojonante. Entonces, en la intervención, que las introducciones suelen durar 3-4 minutos, cada debate tiene su reglamentación, se recomienda que se empiece en el atril, ¿ok? A medida que la intervención vaya avanzando y vaya cogiendo más movimiento, el introductor salga del atril y se mueva por todo el espacio. Eso es un ítem que también se valora mucho en los debates, el dominio del espacio de la persona que está hablando, que la persona no tenga miedo a salir y a hablar. Y yo aconsejo que cuando el introductor vaya a soltar sus argumentos principales, es decir, lo más importante de toda la intervención, lo haga cerca del jurado. Los argumentos, evidentemente, se los cuentas al otro equipo, pero quien te oye es el jurado. Entonces, al final, hay que ser un poco cuco. Si tú quieres ganar, el que te va a dar esa victoria es el juez. Entonces, siempre hay que dirigirse a los jueces. El otro equipo está ahí, evidentemente, si vas a responder una pregunta después de las refutaciones, te diriges hacia el otro equipo, pero mientras tanto, siempre se dirige uno al jurado y mantener contacto visual. Súper importante. Pero cuando un juez está medio dormido, si tú le miras al tío, el tío por lo menos se queda enganchado. Y evidentemente al público también. Ok, vamos al introductor. El introductor, persona carismática, persona con sentido del humor, también. Es una persona que enganche, una persona que diga, y yo, mira las notas, que te enganche, que te dé carisma. Como ya he dicho antes, la primera impresión del equipo, por lo cual es fundamental. Y yo me acuerdo, estábamos nosotros en Murcia en un debate y estábamos jugando a un equipo, una final. Y salió el introductor de un equipo y hizo una introducción brutal, súper nos enganchó a todos. Y sin embargo, el introductor del otro equipo fue más normalito. Bueno, pues ya tú, en tu mente, el otro equipo va a ser mejor. Después, evidentemente, hay que atender al fondo, es decir, al contenido y a los argumentos. Pero en tu mente ya la balanza se va declinando para un lado o para otro. Ok. Cuando el introductor acabe su intervención, que suele ser una introducción de 3-4 minutos, como ya he dicho, el introductor se sienta en la mesa, pero el papel del introductor ahí no acaba. Es verdad que su intervención ya ha acabado, pero a partir de ahora empieza el introductor como compañero de equipo. Y compañero de equipo en dos labores fundamentales. La primera, preguntas. Es decir, el introductor tiene que ser la persona que una vez que se esté trabajando el debate y la pregunta de antes, es decir, nosotros preparamos todo antes con 2-3 meses de antelación para los torneos, pues al final te salen preguntas. Tened en cuenta que vosotros preparáis una intervención y una postura y otra postura, por lo cual preguntas jodidas para que el otro equipo esté puteado y no sepa responderlas, van a salir un montón. Consejo, apuntarlas todas en un Word. Preguntas para este debate, para una postura y para otra.
Y el introductor, una vez que ya está tranquilo, es verdad que no tiene la presión que tiene el conclusor, que tiene los otros refutadores porque no va a intervenir ya más, es el que se tiene que encargar de preguntar. ¿Y cuándo preguntar en las otras intervenciones? Bueno, preguntar en las refutaciones. Las preguntas tenéis, se suele tener 15 segundos para preguntar. Siempre debe ser en tono de pregunta lo que se diga, es decir, no puede haber una afirmación. Es importante, cuanto más tiempo tarde el refutador del otro equipo en responder tu pregunta, más tiempo se está hablando de lo que tú quieres que se hable. Y volvemos a lo mismo. Cuando se habla en un debate de lo que tu equipo quiere que se hable, gana el equipo del cual se está hablando. ¿Ok? Entonces, del minuto 1 al minuto 0, ese es el minuto protegido. Ahí no se van a hacer preguntas. Pero sin embargo, si en el minuto 1:30 lanzáis una pregunta y la aceptan, sabéis que muy probablemente, si el refutador se lía un poco, se pase parte del minuto protegido hablando de tu respuesta, o respondiéndote. Esto quiere decir que no va a concluir de la manera correcta. Ah, venga, nada, Marta, un besito. Perfecto. Es que la conozco yo, no le doy un besito así aleatoriamente. En fin, bueno, entonces, eso, ¿qué estaba diciendo con las preguntas? Levantáis la mano, os aceptan la pregunta y se responde. Entonces el introductor tiene que estar muy pendiente de siempre, siempre, siempre ser la persona que pregunta. Si los refutadores están muy liados, están apuntando cosas porque tienen que hablar después y están estresados, el introductor tiene que ser el que pregunte. Y, por favor, no dejad nunca a los refutadores, ¿ok? Sin preguntar. Porque cuando un refutador no se le para, sigue y construye su edificio. ¿Ok? Entonces, mano arriba, te conceden preguntas y el tío es para. Y le rompes su discurso. ¿Ok? Y el segundo papel fundamental del introductor en la mesa, lo que nosotros llamábamos como trabajo de mesa, es organizar las evidencias. Es decir, todos los argumentos irán respaldados por gráficas, por datos, y eso tiene que ser siempre impreso, porque probablemente los jueces lo piden. Entonces, cuando tú oigas que tu compañero refutador está hablando de un argumento en concreto y tú sabes a qué evidencias está haciendo referencia, tú le pones la evidencia en la mesa para que el otro lo vea. Y cuando el refutador ve esa evidencia en la mesa, la coge y la enseña. ¿Vale? Entonces, el introductor cuida un poco de todo el equipo durante lo que es la intervención. Y bueno, eso sería la introducción así a rasgos generales, ¿ok? Y paso a un último punto de tips o consejos y ya hacemos ronda de preguntas, charlamos y me preguntan qué hay y tal. Siempre hojas duras, ¿ok? Para las intervenciones. Un folio partido por la mitad, ok, pero si conseguís fichas de cartón, de estas que venden en la papelería, que son duras, guay, porque lo más normal es que la mano os tiemble, ¿vale? Entonces, esta sensación queda fatal, queda fatal. Aparte del ruidito, si tenéis micro o cualquier cosa, queda fatal el sonido del tembleque del folio. Esto sí es horrible. Con un cartón duro en una hoja del tamaño de la mitad de un folio, no tiembla, ¿ok? Primer consejo, y para mí fue fundamental, y siempre que hablo en público ya tengo que poner cualquier cosa o lo que sea, uso hojas duras del tamaño de la mitad de un folio. Otro truco, si no queréis sostener un folio, porque ya lo que vais a decir lo tenéis en mente, un boli. Y yo, un boli da mucha seguridad. Parece que tienes con la mano, movéis, movimiento, ¿ok? Y tercer consejo, beber agua antes de la intervención, porque dicen que cuando antes de hablar te pones muy nervioso o te pones nervioso, pero si tu cuerpo bebe agua, interpreta que es una acción que tú nunca harías en una situación de nerviosismo, porque si estás nervioso, estás alerta al fin y al cabo, nunca vas a estar bebiendo agua, no te vas a parar a beber agua. Entonces cuando tú coges, te paras y bebes agua, tu cuerpo inconscientemente se relaja, porque es una acción que se haría en un momento de tranquilidad, ¿ok? Entonces eso va a ayudar mucho. Y luego, otro consejo es cómo apoyáis los pies, ¿ok? Queda fatal un introductor o cualquier persona que esté hablando que se mueva así. O sea, esto es horrible. O haciendo movimientos sin sentido. Por favor, los movimientos que tengan sentido siempre. Lo normal, un movimiento circular. Mira, os he pintado una cosa aquí.
si estos son las dos mesas, os enseño. Este es el atril. Mirad. Estas son las dos mesas y aquí están los dos equipos. Este es el atril. El movimiento debe de tener un sentido tal que así. Movimiento circular. Empezar la intervención en el atril, acabarla en el atril, y cuando estéis aquí, ¿ok? Lo que os he dicho antes, aquí se cuenta lo más importante de tu discurso. Esto además lo podéis aplicar para cualquier intervención en público de vuestra vida. Cerca de la persona que tiene que oír, mejor. ¿Ok? Pero eso de estar de pie con los nervios, haciendo así, horrible. Y para eso un consejo, una pierna adelante y otra pierna detrás. ¿Ok? Así, tal cual. Y aquí el cuerpo no se te mueve. Y eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, bueno, haciendo un resumen de esta mini formación en la introducción. Papel del introductor, súper importante, lo que hemos dicho. Aparte del trabajo en la intervención, después trabajo en mesa, compañerismo. Y cuanto más compenetrado esté el equipo, mucho mejor a todo. O sea, se nota. Un equipo que tiene compenetración, un equipo en lo que las personas se entienden y saben antes de hablar por dónde va a ir su compañero y le saca la evidencia, se la pone encima de la mesa. Y ese trabajo en mesa es brutal. Y también es un ítem que se suele valorar mucho en los torneos de debate. ¿Ok? Segundo punto. No hay una segunda vez para una primera impresión. Y la primera impresión la tiene el introductor. Por lo cual esa primera impresión la tiene que ganar el introductor. ¿Ok? Perfecto. Después, estructura de la intervención. Hemos dicho que el exordio, presentación del equipo, ¿ok? Saludo al jurado, al público, al equipo contrario. Tened cuidado porque muchas veces se tiene en mente el buenos días, buenas tardes, y a lo mejor estás debatiendo en un torneo de debate que es por la mañana y por la tarde, y como te has aprendido la intervención de memoria, dices buenas tardes, y son las 12 de la mañana. Bueno, en ese caso sería buenas tardes, pero imaginaros que sería las 9 de la mañana, empieza diciendo buenas tardes, o buenos días a las 5 de la tarde, queda fatal, ¿ok? Entonces tened cuidado, que es una tontería, pero es un fallito en el que se suele caer mucho. ¿Ok? Sólido, presentación, contexto de la pregunta, el marco, brutal. Lo importante que es eso, definir el marco de la pregunta. Porque si se juega en tu campo, lo dicho, se gana. Argumentos. Argumento, evidencia y la inferencia, importante. Cuanto más claro esté explicado, mucho mejor. Y a cada argumento poner un nombre simple, un 1, 2, 3, es decir, mi argumento económico, político, social, 3 palabras, ¿ok? Porque al final el que escucha va a decir argumento político, social, económico, y si son palabras originales que creen un nexo con lo que estás contando, mejor. He dicho político, social, económico, porque evidentemente suelen ser los más comunes y los más usados. Cierre de la pregunta con un final que contenga esos 3 argumentos y esa idea fuerza que se va a repetir en todas las intervenciones de tu equipo durante todo el debate. Y luego los tips y los consejos que ya os he dicho de la hoja dura, del bolígrafo, de ver agua. Y ahora, si queréis, abrir los micros, las cámaras, las 3R o las 3P con palabras que empiecen igual. ¿Eso qué es? Vale, lo explico. Es que eso lo explicó Pablo el año pasado. Era básicamente utilizar, ¿no? Cuando se hablaba de estos argumentos, pues buscar 3 palabras en las que se engloben esos 3 argumentos que que empiecen igual, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hablando de eso es, justo. Mismo, lo de las 3R, ¿no? Reutilizar, reciclar y no sé qué. Cosas así. Que también decía que marca que... Eso es. Y de hecho, Sergio, fíjate, si eso es fácil, porque tú puedes... Imaginaros que conseguís que vuestros 3 argumentos tengan la misma letra con la que se empieza. Es decir, las 3 R's, ¿vale? Entonces, fíjate, si va a ser fácil durante todo el debate recordar tus 3 argumentos y con decir nuestras 3 R's, la gente se va a quedar en la mente cuáles eran vuestras 3 R's. Y entonces, ¿por qué? Y hemos ganado el debate, ¿por qué? Porque nuestras 3 R's, que son pom, 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 nuestras 3 R, nuestras 3 R, nuestras 3 R, y al final, si te repites eso, el juez va a decir que ha hecho el otro equipo, las 3 R's, del tirón. Ahí el equipo ha ganado muchísimo, muchísimo. Porque al final, en un debate se dicen tantas cosas y tantas peleas y tantas ideas que al final no llegan a nada, tantos argumentos que se empiezan o respuestas. Y al final lo que la gente quiere es que las cosas claras. Cuanto más claro sea una intervención, más gusta y más fácil es al que escucha retenerlo. ¿Ok? Y otro punto súper importante que también os quiero decir es jugar con los silencios. Es decir, no hay nada que enganche más que un silencio. Vamos a hacer un ejemplo ahora. Probablemente
en vuestra casa, de aquí, de la gente que está conectada, hay gente que está durmiendo la siesta. Pues, ahora mismo, si estaba un poco así escuchándome de fondo, en cuanto me he callado, he dicho, hostia, ¿qué ha pasado? ¿No? Alerta, porque algo ha cambiado, es un cambio. Es la monotonía de un tono de voz a el silencio. Y os digo que en un anfiteatro, en un teatro, en una sala de debate, cuando se escucha un silencio, es que algo ha pasado. O que se ha caído la persona que está hablando, o que se ha parado el tiempo, o algo raro está pasando cuando hay un silencio. Jugad con eso. Cuando queráis crear un especial énfasis en lo que estáis diciendo, callaros. Soltad la bomba y callaros. Entonces la gente hace así de repente. Es brutal el efecto. ¿Qué pasa? Que mucha gente se pone nerviosa cuando tiene 20, 10, 15 segundos de silencio para el solo. Pues en ese momento callas y sonríes a la gente. O no sonrías, en función de lo que estás contando, ¿no? Fundamental. Y bueno, de los que estéis conectados, que sois poquitos hoy, abrir los micros, preguntarme cosas. Por cierto, Pablo, que os dio la formación el año pasado, es un tío magnífico. Pablo fue profesor mío y por eso lo trajimos al club el año pasado, porque es un tío brillante. O sea, un magnífico debatiente y luego como profesor, para mí, de los mejores que he tenido. Y un tío súper top. Y en fin, si lo conociste el año pasado, no tengo nada más que decir de él, ¿no? Pero bueno, un punto ese que ha tenido Pablo sobre la mesa. En fin, bueno, Marisa, Jorge Ceballos, Harold, Juan, Ana Luna, Teresa, Pablo Villanueva, José Jurado y José Antonio. Preguntas, contadme cosas. ¿Qué cuestiones tenéis en mente? Pues Jorge, habla, pero tú abre el micro, no, ni lo pidas, tú abre el micro. Vale. Que nada, yo soy nuevo en el club de debate y nada, apunté porque me parecía muy interesante. Y nada, me ha parecido muy interesante lo que has dicho de moverse por el escenario, de estar tranquilo, los movimientos y tal. Pero para este primer debate lo vamos a tener online y va a ser, supongo que estaremos sentados delante del ordenador y no sé si tendrías algún consejo, si sabrías algo. Hombre, yo, o sea, no, evidentemente, ni mucho menos sé yo nada de tema de online y ordenador. Lo que sí es verdad es que en tema online a mí me resulta muy aburrido o cuando alguien se está moviendo, no moviendo mucho, sino cuando quiero focalizarme en lo que está diciendo la persona, entiendo que en el formato online el movimiento sobra. Y luego, si el fondo vuestro no distrae mucho de lo que está diciendo, yo creo que es mejor, ¿no? Un fondo blanco o algo así sin mucho jaleo detrás, porque evidentemente todo lo que detrás mía distraiga a lo que yo estoy diciendo es cosas que se están perdiendo en el camino. Al final la comunicación es que tus ideas salgan de tu boca, pasen por el espacio, llegue al oyente, el oyente lo escuche, lo retenga, lo asimile y diga, hostia, estoy de acuerdo, ha ganado. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, bueno, evidentemente esta situación es excepcional y os prometo que no hay nada que quiera más que los que todavía no hayan disfrutado de un torneo de debate presencial, es decir, como se hacen siempre, lo podáis disfrutar, porque en un torneo se disfruta muchísimo, se conoce a muchísima gente y aparte te lo pasas pipa. Todavía me acuerdo, fuimos a Madrid hace 2 años al Congreso de los Diputados, al torneo que organizó Injuve, y echamos 5 días en Madrid. El alojamiento estaba incluido. Y me acuerdo que era un nivelazo y eran dos partes. Modelo académico, la primera fase eliminatoria, y después, perdón, al revés, era modelo BP, que es British Parliament, en la primera parte, y la segunda académico. Y nos eliminaron, no pasamos al British Parliament. Pero la fiesta que nos pegamos en Pachá ese jueves fue brutal, con toda la gente que conocimos. Y eso también es parte del debate y parte de toda la atmósfera que engloba esto y parte de la experiencia. Y aparte de que se aprende mucho y se aprende también a razonar y a explicar tus argumentos, a moverte a la hora de hablar en público, que es fundamental en cualquier momento de nuestra vida. Y repito, cuanto antes se haga mejor. Es decir, el que tenga pánico a hablar en público, que lo haga ya. Porque ahora mismo en la universidad es el momento de equivocarse. Ahora mismo tienes algún problema, o hablas mal, o te quedas cortado en una intervención y no pasa nada. Ahora, como te pasa en un trabajo en el futuro, probablemente tenga consecuencias. Me acuerdo, os cuento otra anécdota personal. En el año 2016
tuve la oportunidad de representar a España, a los jóvenes españoles en el Congreso, en el Consejo de Europa, en Estrasburgo. Y yo me acuerdo, tenía 17 años. Y me fui para allá, para Estrasburgo, un chavalito. Y estábamos allí, éramos 41 de todos los países miembros del Consejo de Europa. Y teníamos dos coaches, dos entrenadores que nos iban a formar en toda la experiencia aquella. Y me dijo el coach, tú vas a hablar ahora en la entrevista a los medios de comunicación. Y yo dije, ¿cómo? Me toca a mí. Y dije, lo hago. Vale. Me pusieron allí maquillaje en el estudio. Estaba hiper nervioso, pero hiper nervioso. Y cuando hice la intervención, que además fue en inglés, me salió fatal. Me expresé fatal, me trabé millones de veces y dije, madre mía, ¿dónde me he metido yo? ¿Esto qué es? Pánico, no vuelvo a hablar yo más en público, agobio. El coach, que es un tío espectacular, me vio y me dijo, ¿sabes lo primero que vas a hacer después de esto? Inscribirte en el acta de participantes en el pleno y vas a hablar y vas a dar un discurso de lo que te dé la gana, pero vas a volver a hablar. Y yo le dije, no, 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 otra vez yo este mal trago no lo paso porque es que estaba yo súper nervioso. Me dijo, lo vas a hacer. El día antes perdón, el último día del pleno, allí en el Consejo de Europa, en Estrasburgo, me levanté. La pierna izquierda me acuerdo que me temblaba horrores. Y delante de los 680 diputados del Consejo de Europa, dije un discursillo de 10 minutos en favor del apoyo a la participación joven y tal. El discurso no es que de contenido fuera de relevancia, pero para mí lo fue, porque ahí me quité el miedo de decir, tío, no pasa nada, no pasa nada. Si es que la mitad de la gente no te está ni escuchando en ningún momento, ¿me explico? Es decir, quitarle peso a cagarla. No pasa nada, si la cagáis, no está. Lo peor que puede pasar es que pedáis perdón, no pasa nada. Y sigue, la vida sigue. A la gente no le importa lo que estés contando en muchos foros. En una clase, por ejemplo, estás contando tú algo y te pones nervioso y lo dices mal. Probablemente en ese momento el profesor y te está escuchando. Y para ti es una paranoia brutal que te has equivocado en una palabra porque lo tienes en mente, lo tienes memorizado y no lo has dicho. Me has faltado, por ejemplo, memorizar las intervenciones. Nunca, nunca, nunca se memoriza una intervención. O sea, y en vuestra mente, evidentemente la preparáis y la tenéis por puntos, ¿no? Y sabéis lo que queréis decir. Pero en ningún momento debéis memorizar palabra por palabra lo que queréis decir. Porque si por casualidad pasa algo y no podéis decirlo, en vuestra mente automáticamente va a saltar el chip de, hostia, lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Y no lo has hecho mal, lo has hecho diferente a lo que tienes pensado. Pero el oyente no sabía que tú ibas a decir eso, por lo cual está igual de bien. Sigue para adelante, ¿ok? Y bueno, en fin, son consejos que en el debate son muy útiles, pero después en la vida es súper útil. Porque yo no me llevo, mira, no he ganado ni un torneo de debate en mi vida. Siempre hemos quedado en la semi, subcampeones, nunca. Pero no hay lección que yo me lleve más grande de haber estado 5 o 6 años compitiendo en debate que todas las habilidades que he adquirido a nivel personal en mi día a día. Y evidentemente es gracias al debate, pero después también saber extrapolar esas habilidades a tu día a día y las vais a necesitar. Y por eso la idea de que la UPO tuviera un club de debate y que fuera hecho por nosotros y hubiera apoyo a la universidad, cuando entramos en la UPO fue un reto a conseguir y estoy súper contento de que a día de hoy, vamos, hace 4 o 5 meses digo que salimos de la junta directiva, el club siga funcionando, haya gente nueva, haya las mismas ganas y evidentemente esto es una comunidad que nos apoyamos entre todos y al final la idea es que todo el mundo sepa cuando salga a la universidad, hablar en público, desenvolverse, pensar y al final las ideas trasladarlas en argumentos y convencer a la gente, ¿ok? Así que nada, si que tenéis cualquier otra pregunta, seguimos aquí. Venga, duditas y preguntas. Yo te voy a preguntar una cosa, Carlos. A ver. ¿Qué pasa? Alberto, el que está hablando ahora, ha sido el refutador de mi equipo siempre. O sea, siempre hemos ido en pack. Y nada, dime, Alberto. Nada, yo es también para enlazar un poco con lo que a mí me tocaba, ¿no? De la refutación y lo del resto, ¿no? Que un poco que nos cuentes, ¿no? La importancia que tiene, porque es que, claro, tú has hablado de la estructura de la introducción, pero yo quiero también resaltar y que, bueno, tú incidas en ello,
en que la introducción es como la guía sobre la que se va a guiar Justo. el resto del equipo. Y desde el primer refutador, el segundo refutador, ¿no? Que solía ser mi papel, y hasta el propio conclusor, la introducción va a ser básicamente su Biblia. Entonces, la introducción, a ser posible, debe ser algo trabajado entre todos. Que obviamente el introductor debe poner, como dice Carlos muy bien, pues su personalidad ahí dentro, ¿no? Y todas sus habilidades. Pero la introducción no es algo que se haga por separado, que el introductor debe hacer un papel que se lea y ya está, ¿no? Es algo que no debe perderse de vista en ningún momento por parte de ningún miembro del equipo. Y ya una cosa, un apunte pequeñito, así más friki, el exordio que dice, el exordio de Carlos, del introductor, si es posible que el propio el conclusor con el mismo exordio acabe poniendo un ejemplo similar, utilizando el mismo en su conclusión, da una sensación de unidad del equipo que sin Brutal. duda al jurado le encanta. Eso es. Pues nada, os digo, Alberto, no sé si vas a dar tú la formación en reputación, pero en cualquier caso, si la das tú, espectacular. Porque Alberto, vamos, os digo, a Alberto le tengo yo un cariño especial, aparte que somos amigos de hace mucho tiempo. Alberto y yo hemos ido en pack en todos los debates, siempre. Y aparte que nos lo hemos pasado súper bien, en fin, hemos trabajado mucho antes y lo que dice Alberto es fundamental que la introducción sea trabajada por todo el equipo. El trabajo previo en un debate académico es fundamental, que los 4 vayan a una. Y los cimientos que plantea el introductor son justo eso, los cimientos de un edificio que van a acabar en la conclusión. Y si esos cimientos el introductor los pone sólidos, van a ser sólidos siempre. Y más va a costar al equipo contrario tirarte esos cimientos por lo alto, que al final es de lo que se trata. De lo que trata un refutador, perdón. Entonces, eso es. El introductor sienta las bases de lo que va a ser la defensa de la pregunta para todo el equipo. Y lo que has dicho también bien del exordio, es verdad que si, por ejemplo, el exordio es un storytelling, una historieta que entabla un lazo, un círculo, una conexión con el público, con el jurado y con las personas que están allí, que el conclusor la rescate al final y la cierre. Y diga, pues por ejemplo, un exordio ejemplo. Carlos era un niño tímido, no sé cuánto, no sé qué, pero Carlos cuando creció, no sé cuánto, no sé qué. Carlos, pom, 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 pom. Y la historia de Carlos al principio, ¿ok? Siempre que tenga que ver con el tema a tratar. Y al final, ¿vale? Por ejemplo, un efecto que es acojonante es en la conclusión. Pues ese Carlos, ese niño tímido, soy yo y tengo 20 años y estoy aquí debatiendo y tal, 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 tal. Y la gente se acuerda de aquel Carlos el cual no conocía al principio de la intervención y al final le pone cara, al final sabe quién es ese Carlos y, en fin, como ese ejemplo hay 2000 millones de ejemplos más. Pero la sensación de cierre, de unidad y de intervención cerrada y de equipo es brutal, como ha dicho Alberto. En fin, ¿más preguntitas? Llevamos ya 50 minutos. ¿Más dudas o ya cuestiones? Yo estudio Derecho en inglés en la UPO. Si queréis que, yo qué sé, que os ayude en algo, yo qué sé, que yo, cualquier cosa, que no esté aquí solamente para debate. También voy a poner por aquí mi correo, lo pongo en el chat, ¿vale? Porque si aquí hay alguien que la semana que viene vaya a debatir y alguien va a hacer la introducción, lo voto por el chat, sí. Que si quiere mandarme las introducciones y pedirme cualquier consejo que yo les lea o si está atascado en algún punto y cualquier cosa, ahí tiene mi contacto. Mi nombre de Instagram es el mismo, sin el 1 y @gmail.com. También por Instagram, por WhatsApp, sin el WhatsApp del club, lo que queráis, ¿vale? Y que bueno, me da mucha pena porque el año pasado los que estábamos en la Junta estábamos de Erasmus la gran mayoría, entonces no pudimos estar presencial en ninguna formación ni nada, aunque lo hizo Pablo muy bien, me consta, y tal. Y luego Javi Muñoz hizo un trabajo espectacular el año pasado, pero no pude conocer a mucha gente que entró el año pasado y me hubiese gustado conocerlo. Y ahora se ha juntado aquí con el COVID y ya es que no nos vemos las caras. Pero bueno, ya nos ponemos caritas en cuanto se pueda. En fin, pues nada.
Más preguntitas. Si no hay preguntas, Sergio, tú mandas. Yo digo, si no me has preguntado, bueno, creo que despedirnos y que muchísimas gracias por la charla. La verdad que a mí por lo menos me ha venido bastante bien. Había muchas cosas que me hacía falta recordar y refrescar para el torneo de ahora. Y que bueno, que si no puedes estar en este torneo, que no pasa nada, que tendremos algún otro y a ver si el segundo semestre conseguimos hacer uno presencial, si nos dejan las autoridades y nos podamos ver las caras, aunque sea con mascarilla. Perfecto, perfecto. Pues nada, Sergio, gracias a ti, a vosotros, al club, a la nueva junta directiva y darle la enhorabuena porque estáis haciendo un gran trabajo, Guillo. Y nada, aquí estuve lo que queráis, ¿ok? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.